Buenas tardes, doctor y compañeros. En este video vamos a hablar acerca del manejo de la epistasis. Como una pequeña introducción, tenemos que la epistasis es conocida también como un sangrado nasal y es una condición común que ocurre cuando se produce un sangrado en la parte anterior o posterior de la nariz. Este fenómeno es muy frecuente, especialmente en niños y en adultos jóvenes, y puede presentarse por diversas causas como irritación, sequedad de la mucosa nasal, traumatismos o trastornos de la coagulación sanguínea. Es importante comprender que la epistasis y saberla cómo actuar en caso de presentarse, ya que si bien en la mayoría de los casos se trata en sangrados leves y controlables, en algunas ocasiones pueden ser más intensos y requerir una atención médica mucho más inmediata. En esta presentación vamos a explorar los principales aspectos del manejo de la epistasis en torno a las urgencias, abordando el tema de las causas, los signos y síntomas, los primeros auxilios y las posibles complicaciones. A continuación vamos a hablar sobre la definición de la epidemiología. ¿Qué es epistasis? También conocida como una hemorragia nasal, es un sangrado que se origina en la mucosa nasal. Este tipo de sangrado es muy común y puede ocurrir en personas de cualquier edad, aunque es más probable que ocurra en los niños y en los adultos mayores. La epistasis puede variar en severidad desde un goteo leve hasta un sangrado profuso y difícil control. En cuanto a la epidemiología, este es uno de los problemas otorrinolaringológicos más frecuentes, el cual se estima que hasta el 60% de la población experimentará al menos un episodio de epistasis a lo largo de su vida. La mayoría de los casos son de etiología benigna y se resuelven de manera esporádica o con un manejo adecuado. Sin embargo, en algunos casos pueden ser recurrentes o indicar una condición médica subyacente que requiere una evaluación más exhaustiva. En cuanto a su relevancia clínica, a pesar de ser una condición común, no debe ser subestimada, ya que un sangrado nasal intenso o recurrente puede ser indicativo de una enfermedad más grave, como trastornos de coagulación, tumores nasales o hipertensión arterial. Por lo tanto, es importante que los profesionales de la salud estén familiarizados con el manejo adecuado para brindar un tratamiento óptimo y evitar potencialmente complicaciones más graves. Anatomía y fisiología de la nariz. Estructura de la nariz. La nariz es la estructura prominente que se encuentra en la parte central de la cara y desempeña un papel fundamental en la respiración, el olfato y la humidificación del aire inspirado. Está compuesta por varios componentes, incluyendo los huesos y cartílagos que le dan forma, así como las fosas nasales, los cornetes y el tabique nasal, que facilitan el paso del aire. Vascularización. Nasal. La nariz cuenta con una rica vascularización que proviene principalmente de ramas de la arteria maxilar interna. Esta extensa red vascular juega un papel crucial en la función de la nariz, ya que permite el aporte de oxígeno y nutrientes, así como la regulación de la temperatura y la humedad del aire inspirado. Además, esta vascularización es responsable del sangrado nasal o epistaxis en caso de lesión o irritación de los vasos sanguíneos. Función respiratoria. La nariz es el principal órgano de entrada del aire hacia los pulmones. Además de filtrar y calentar el aire inspirado, la nariz también lo humidifica y lo purifica, eliminando partículas y agentes patógenos. Esto se logra gracias a la estructura de las fosas nasales, los cornetes y el epitelio que recubre estas estructuras, que contienen glándulas productoras de moco. Función olfativa. La nariz también desempeña un papel crucial en el sentido del olfato. En la parte superior de las fosas nasales se encuentra la región olfativa, que contiene los receptores olfativos que perciben los diferentes olores y transmiten esta información al cerebro. Esta función sensorial es fundamental para la percepción de los sabores de los alimentos, la detección de peligros y la regulación de diversas funciones fisiológicas. Causas y factores de riesgo de la epistasis. La epistasis o sangrado nasal puede tener múltiples causas que van desde factores locales hasta condiciones sistémicas. Entre las causas más comunes se encuentran traumatismos nasales como golpes, cambios bruscos en la temperatura, limpieza nasal agresiva o introducción de objetos en la nariz. Condiciones inflamatorias como rinitis alérgica, sinusitis, sequedad nasal u uso prolongado de vasoconstrictores. Alteraciones de la coagulación como trastornos, tratamientos con anticoagulantes, trombocitopenias o disfunciones plaquetarias.
Patologías vasculares como malformaciones arteriovenosas, angiomas o hipertensión arterial descontrolada. Tumores nasales o nasofaringios, benignos o malignos que pueden sangrar fácilmente. Existen también factores de riesgo que predisponen a la epistasis, como la edad avanzada, el sexo masculino, los climas secos y las enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia renal o hepática. Es importante conocer estas causas y los factores de riesgo para poder tener una evaluación adecuada y un manejo oportuno de la epistasis. En cuanto a la evaluación inicial del paciente con epistasis, al evaluar a un paciente es fundamental realizar una adecuada historia clínica que sea detallada y un examen físico minucioso. En primer lugar, se debe indagar sobre los antecedentes del paciente, como enfermedades subyacentes, medicación que esté tomando, especialmente si está tomando anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, y si ha presentado episodios previos de epistasis. Asimismo, es importante conocer el momento del inicio del sangrado, su duración y la cantidad. En cuanto al examen físico, se debe centrar en la inspección de la cavidad nasal, la observación del sangrado y la evaluación de signos vitales. Se debe valorar la presencia de coágulos, el punto exacto de sangrado y descartar otras causas de hemorragia como traumatismo o las alteraciones anatómicas. También es importante valorar la estabilidad hemodinámica del paciente y detectar signos de sangrado importantes, como lo son la palidez, la sudoración o taquicardia. Estos datos iniciales nos permitirán establecer la gravedad de la epistasis y definir el manejo más apropiado para cada caso de pacientes, desde medidas locales hasta una derivación a servicios especializados. Manejo inicial de la epistasis. Evaluar la severidad. Lo primero es determinar la gravedad de la epistasis, se debe evaluar la cantidad del sangrado, la duración del mismo y la capacidad del paciente para mantener la vía aérea. Si el sangrado es profuso y no se logra detener rápidamente, se debe considerar una emergencia médica y proceder a un manejo más agresivo. Maniobras de primera línea. En caso de epistasis leve o moderada, se debe realizar maniobras iniciales como comprimir firmemente las alas nasales contra el tabique nasal durante 5 o 10 minutos, aplicar una bolsa de hielo en el puente nasal y administrar vasoconstrictores tópicos. Estas medidas suelen ser suficientes para detener el sangrado en la mayoría de los casos. El taponamiento nasal, si las maniobras iniciales no logran detener el sangrado, se debe proceder al taponamiento nasal anterior. Esto implica introducir gasas, esponjas o taponamientos hemostáticos en la cavidad nasal para comprimir el punto de origen del sangrado. En casos más complejos puede ser necesario un taponamiento posterior que se logra la hemostasia. Técnicas de taponamiento nasal. Tapón anterior. El tapón anterior es la técnica más comúnmente utilizada para el control de la epistaxis. Consiste en la colocación de un material absorbente, como gasa o apósitos especiales, en la fosa nasal anterior, ejerciendo presión sobre el punto de sangrado. Tapón posterior. En casos de epistaxis persistente o de origen posterior, se puede recurrir al taponamiento posterior. Este implica la colocación de un balón inflable o material absorbente en la nasofaringe, ejerciendo presión sobre el punto de sangrado. Taponamiento combinado. En ocasiones, es necesario utilizar una combinación de taponamiento anterior y posterior para controlar de manera efectiva la hemorragia nasal. Este abordaje es útil en casos de epistaxis graves o de difícil manejo. La elección de la técnica de taponamiento dependerá de la severidad y localización de la epistaxis, así como de la experiencia y habilidad del personal de salud. Es importante tener en cuenta que el taponamiento nasal debe realizarse de manera cuidadosa y con una técnica aséptica adecuada para evitar complicaciones como sinequías, infecciones o daños a la mucosa nasal. Además, es fundamental brindar un adecuado manejo analgésico y sedación al paciente durante el procedimiento, a fin de garantizar su comodidad y cooperación. El taponamiento nasal suele ser un procedimiento doloroso, por lo que es crucial proporcionar un alivio efectivo del dolor. Ya, vamos a hablar del tratamiento de epistasis refractaria. ¿Qué es epistasis refractaria? Esta es aquella que no se puede controlar mediante los métodos convencionales de taponamiento nasal o cauterización. En estos casos pueden requerir un manejo más complejo y el uso de técnicas quirúrgicas o de una intervención radiológica. Algunas de las opciones de tratamiento incluyen taponamiento anterior o posterior usando apósitos o dispositivos más avanzados como lo son los balones de taponamiento.
cauterización química o eléctrica de los vasos sangrantes, embolización arterial selectiva mediante radiología intervencionista, ligadura quirúrgica de las arterias esfenopalatinas o maxilar interna, y por último tenemos el cierre quirúrgico de la fosa nasal afectada. La elección del tratamiento dependerá de la causa subyacente, la localización y la severidad de la hemorragia, así como de la disponibilidad de las diferentes técnicas en cada centro. En casos complejos pueden ser necesarias la valoración por un equipo multidisciplinario que incluya otorrinolaringólogos, radiólogos intervencionistas y cirujanos vasculares. Complicaciones y seguimiento. En cuanto a las complicaciones, puede presentar diversas complicaciones si no se maneja adecuadamente. Algunas de las más frecuentes son la anemización por el sangrado persistente, la deshidratación y en casos graves el shock hipovolémico. Además puede ocurrir lesiones en la mucosa nasal, infecciones e incluso daños a las estructuras adyacentes como el seno esfenoidal o la órbita. En el seguimiento es fundamental realizar un seguimiento cuidadoso de los pacientes que han presentado estos episodios. Se debe evaluar los factores de riesgo, identificar la causa subyacente y monitorizar la curación de la mucosa nasal. En casos recurrentes o refractarios puede ser necesario realizar estudios de imagen o derivar al paciente a un especialista para un tratamiento mucho más avanzado. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de las complicaciones de la epistasis incluye en sí medidas de soporte como reposición de volumen, corrección de coagulopatías y en casos más graves transfusión sanguínea. Además, debe ser necesario un tratamiento específico como antibióticos, cauterización de los vasos sangrantes o incluso una cirugía nasal. Es crucial mantener incluso una estrecha vigilancia y seguimiento del paciente hasta que la hemorragia se haya resuelto por completo. Conclusiones y recomendaciones. Abordaje integral. El manejo efectivo de la epistaxis en urgencias requiere un enfoque integral que considere la evaluación inicial del paciente, el tratamiento oportuno y el seguimiento adecuado. Es crucial contar con un protocolo de actuación estandarizado que permita a los profesionales de la salud brindar un cuidado eficiente y seguro a los pacientes. Importancia del taponamiento nasal. Las técnicas de taponamiento nasal, como la aplicación de gasa o el uso de taponamientos comerciales, son fundamentales en el manejo inicial de la epistaxis. Estas intervenciones pueden ser altamente efectivas para controlar el sangrado y estabilizar al paciente, especialmente en casos de epistaxis recurrentes o de origen avanzado. Seguimiento y prevención. Después de controlar el episodio agudo, es esencial realizar un seguimiento adecuado del paciente. Esto implica identificar y abordar las causas subyacentes, así como proporcionar recomendaciones para prevenir futuras epistaxis. El trabajo en equipo entre diferentes especialidades, como otorrinolaringología y hematología, puede ser clave para ofrecer un manejo integral y de calidad. Educación y entrenamiento. La capacitación continua del personal de salud en el manejo de la epistaxis es fundamental. Esto incluye la actualización de protocolos, la simulación de escenarios clínicos y la difusión de las mejores prácticas. Además, la educación a los pacientes sobre los factores de riesgo y las medidas preventivas puede contribuir a una mejor gestión de esta condición.